Bien, ahora lo que vamos a hacer, porque tenemos el código ya a 100 líneas, clavada a 100 líneas, es separar un poco el código en los archivos que correspondan, ¿sí? Así que teníamos la carpeta utils y assets, vamos a crear la carpeta de components, vamos a llamarle com, vamos a crear la carpeta de sistemas. Por ahora con estas carpetas, y las de manager, porque tenemos el entity manager, la vamos a crear aquí. Bien, por ejemplo, para el physics component vamos a cortar esto de aquí y vamos aquí a crear nuestro archivo physics.ts, que tiene que importar vector y, bueno, vector solo. Vamos a exportar para poder usar physics components, export default, ahí estamos, export default, y ahora nos está dando error, así que vamos a importarlo aquí y todo tendría que seguir andando igual. Perfecto, todo sigue igual. Vamos a hacer lo mismo ahora con el de render component. Creamos nuestro archivo acá, render.ts, pegamos la clase, exportamos render component y corregimos acá las importaciones que faltan. Son estas dos. Vamos al index. Fíjate que ya no necesitamos estas dos por ahora, así que los podemos quitar estos import. Y vamos acá a importar la de render component que acabamos de crear. Bien, ¿qué nos queda? Mover el physics system. Physics system le vamos a poner .ts, pegamos aquí, exportamos default physics systems. Perfecto. El entity deberíamos poder importarlo, así que lo vamos a importar. No la estamos exportando, por eso no lo estamos pudiendo utilizar. Así que este entity, que la vamos a necesitar, la vamos a poner por ahora en components. Vamos a poner entity.ts, nuestra clase entity, y vamos a exportar por default también entity. Vamos a agregarle los imports que necesitan. Vamos a nuestro physics component que necesita entity, vamos a importar, y nuestro index también necesita entity, que acabamos de mover a un archivo, ¿sí? ¿Y qué más falta? Falta algo más. Nuestro physics system también lo tenemos que importar. Bien, guardamos, vemos que todo sigue funcionando, perfecto. Ahora el render system, tenemos que hacer lo mismo. De hecho, este render system está haciendo dos cosas, así que lo vamos a separar en el render system y el pre-render system. Como es un sistema, va dentro de la carpeta de sistemas. Render system.ts, pegamos aquí, importamos lo que nos está pidiendo, tanto display como entity, export default de render system. Perfecto. Y para que siga funcionando, claramente tenemos que importar render system que acabamos de mover. Todo sigue igual. Vamos a crear este pre-render system. Pre-render system.ts. Vamos a copiar todo lo que tenemos en el render, sacamos después lo que no necesitamos. Lo que dijimos que el pre-render system, vamos a hacer acá pre-render system, lo que debe hacer ya no es ni pintar ni nada de eso, sino simplemente establecerle a las entidades
establecerles las posiciones para ser renderizadas. Así que la parte de display no la va a hacer el pre-render, simplemente lo que va a hacer es que para cada entity, a la posición de la entity le va a establecer la posición de la física, ¿sí? Y acá nosotros podemos hacer cálculos como por ejemplo redondear o utilizar algunos valores que no sean exactamente igual que la física, ¿sí? Bueno, si queremos que en la pantalla se vea que se mueva de a cuadraditos o cosas así. Bien, ya el display tampoco lo necesita, y si no lo necesita tampoco lo vamos a utilizar en el constructor. De hecho podemos borrar el constructor que no usamos, y también la importación que no la necesitamos. Bien, entonces si esto ya lo hacemos en el pre-render, en el render no lo tendríamos que hacer, así que solo vamos a dibujar acá. ¿Qué necesita una entidad para ser dibujada? Va a necesitar solamente tener un componente de render, ¿sí? No necesita ya tener un componente de física, ¿sí? Bien, y nos está dando un error porque display.draw, vamos a ver qué dice. Ok. A ver, acá nos está diciendo que render update, acá render system, leyendo x para render vamos a ir, no encuentro acá el index, aquí está, aquí abajo. Vamos a crear la instancia del pre-render, const pre-render sys igual a new pre-render system, ¿sí? Y este pre-render system lo vamos a ejecutar al principio. .update, ¿sí? No solo vamos a ejecutar al principio el pre-render, sino también el render system. Bien, pre-render y render primero y luego la física, ¿sí? Nos está dando error porque el pre-render no lo habíamos ejecutado, y si no ejecutamos el pre-render, el render no iba a tener posiciones en X y en Y. Entonces por eso está dando el error. Bien, ya separamos un poco, y por último, lo último que nos falta es separar acá el Entity Manager. Así que el Entity Manager lo vamos a crear aquí. Entity Manager.ts, pegamos la clase, exportamos la clase, y agregamos Entity, que es lo único que necesita el Entity Manager conocer. Ahora lo importamos a nuestro archivo index. Ya no necesitamos Entity desde el index, simplemente nuestros sistemas, nuestros componentes y el manager de las entities. Ya nos va quedando un poco más limpio. Bien, bueno, ahora en un próximo video seguiremos trabajando con el comportamiento, porque por ahora no tienen ningún comportamiento, solo tienen un sistema de física y por eso se mueven, pero podríamos crearle comportamientos como un rebote, un cambio de direcciones, disparar, todas las cosas que en el juego de Room of Doom se necesitan.